Gracias, presidenta. Señorías, bueno, a estas alturas ya yo creo que poca literatura ya más que añadir a este asunto, ¿no? Se ha dicho que probablemente pase a la historia como uno de los mayores fraudes en materia sanitaria. Se calcula que actualmente puede haber solo en España entre 60.000 y 90.000 personas afectadas. Centenares, probablemente, de ellas se encuentren en Asturias. De hecho, el Consejo General de Dentistas a nivel estatal está recopilando toda la información para, en su caso, acudir ante la Audiencia Nacional, ya que al tratarse de un fraude en el que se ven involucradas diferentes provincias y diferentes comunidades autónomas, es a ese órgano judicial a quien le compete, en su caso, dirimir las responsabilidades que correspondan. En el trasfondo de esta situación, ya se ha dicho en esta tribuna por varios grupos, lo que en realidad nos encontramos es ese aleteo constante de nuevas formas de inversión financiera en cuestiones colaterales al ámbito sanitario. Y esto lo que viene es a poner de manifiesto, una vez más, la importancia de la regulación en el ámbito sanitario, regulación no solo en el control de entrada de las instituciones y organizaciones que pasan a prestar servicios, sino también regulación en las condiciones en que se prestan esos servicios, porque el capricho en ocasiones, que parece que se entiende así, ¿no?, del sistema público sanitario, tiene mucho que ver con la necesidad de evitar este tipo de problemas. Démonos cuenta que el mercado de la prestación de servicios sanitarios es uno de los mercados en los que la asimetría entre el demandante y el oferente, entre el comprador y el vendedor, es mayor, porque el ciudadano no tiene generalmente ninguna capacidad para saber qué prestaciones necesita, cuáles de ellas son las mejores y se encuentra absolutamente al albur de quien prescribe esas necesarias prestaciones. Por tanto, creo que es necesario que utilicemos esta desgraciada situación para, una vez más, hacer esa reflexión profunda. Y en ese sentido, el 15 de junio, la Consejería de Sanidad emitía una nota de prensa poniendo de manifiesto las primeras medidas que se habían adoptado en atención a la tutela, en atención a la protección de los afectados por este caso. Desde la Consejería de Sanidad, desde la Agencia de Consumo, ya se nos manifestó que se había elaborado un formulario normalizado para facilitar la labor de denuncia a las personas afectadas. Se estaban realizando contactos con las entidades financieras y, evidentemente, también con los afectados. En relación ya a la proposición de ley que usted plantea, le anunciamos y trataremos de explicar el sentido de nuestro voto, que vamos a solicitarle, señor Bartolomé, la votación por puntos. Pues si bien estamos absolutamente de acuerdo en el espíritu general y en el sentir general que se ha puesto de manifiesto en esta Cámara en orden a esos principios que trata de poner de manifiesto la proposición no de ley, hay uno de los puntos que, sinceramente, nos parece que puede inducir más a confusión y a error que facilitar la labor de orientación a los afectados. Es evidente que es necesario llevar a cabo contactos constantes con los afectados, sea a través de plataformas, sea a través de contactos individuales con ellos a medida que vayan apareciendo. Así lo está haciendo la Agencia de Consumo, así lo está haciendo la Consejería de Sanidad. Creemos que es conveniente, como decíamos antes, que de nuevo se abra esa reflexión ante el Consejo Interterritorial, que efectivamente esto sirva para poner de manifiesto la necesidad de una regulación más contundente cuando estamos hablando de la prestación de servicios sanitarios, con la necesidad de unos mayores mecanismos de control, no solo para la implantación de esas entidades, sino también para las condiciones en las que se deben de prestar esos servicios. En relación al punto tercero de su proposición no de ley, creíamos necesario, aunque usted ya lo ha puntualizado, que es preciso distinguir entre lo que puede ser una mera labor de valoración que puede ser realizada, tal y como se está ofreciendo por el Colegio de Dentistas,
asturianos para ver qué parte del tratamiento contratado por cada uno de los afectados o afectadas ha sido llevado a cabo y qué parte no, es necesario distinguir, insisto, lo que es una valoración de lo que es una peritación, porque una peritación, un documento pericial, es un documento que tiene unas características y unos requisitos determinados que vienen contemplados en la Ley de Enjuiciamiento Civil y que, por tanto, exigen ya en quien formaliza, en quien hace, en quien emite ese informe pericial, el cumplimiento de unos requisitos muy concretos que le obligan, además, a guardar absoluta objetividad en aquello que ponga de manifiesto, incorporando tanto lo que le pueda beneficiar como le pueda perjudicar. Y, por tanto, esa labor pericial debe ser constreñida, entendemos, a las bolsas de peritos de los cuales se insaculan los necesarios para cada procedimiento a través del mecanismo de asistencia jurídica gratuita que usted mencionó. Finalizo ya en relación al punto cuarto, que es en el que vemos que efectivamente existen más dificultades, porque verá, más allá de entender como ciudadanos y con la información de la que disponemos en este momento, que efectivamente puedan existir responsabilidades, no sé si penales, pero desde luego sí civiles, y puede que existen bastantes visos de que pueda existir algún tipo de fraude, la responsabilidad penal o civil y la responsabilidad patrimonial, sea subsidiaria o solidaria de la Administración, porque pudieran existir mecanismos erróneos en el control o en la detección de prácticas irregulares, no le corresponde decidirla a una mesa de expertos. No hay ninguna mesa de expertos que sea capaz de dirimir si ha existido o no responsabilidad y quién es el responsable subsidiario o quién es el responsable solidario. Y eso puede llevar a confusión a un afectado que puede ver cómo un experto del ámbito civil o del ámbito que usted quiera decide que existe o no existe esa responsabilidad, pero es que la decisión final va a ser de los juzgados y tribunales predeterminados por ley. Por tanto, entendemos que, y en ese sentido le solicitamos la votación por puntos, que flaco favor le haríamos a esos afectados si dejamos que una decisión que al fin y al cabo ni va a ser vinculante ni va a ser dirimente en este sentido sea tomada por quien no tiene competencia para ello. En todo lo demás, evidentemente, nos mostramos absolutamente conformes con el espíritu de esta proposición no de ley. Gracias.